Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto estar frente a usted. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Bueno, vaya que vivimos tiempos de definiciones, por lo menos es lo que se desprende tras el mensaje de anoche del presidente Martín Vizcarra. Luego de los primeros pasos que se han dado en la reforma judicial, ¿no?, con el referéndum, y ahora se anuncia una reforma política. Vamos a hablar de eso más adelante con el analista, el politólogo Juan de la Puente, pero tengo el tremendo gusto de presentarle a mi invitado con el que abrimos el programa. Es el doctor Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Sin duda su presencia resulta trascendente en la época en la que vivimos, las definiciones que el país, la sociedad está tomando frente al crimen organizado, los destapes que se están y se han producido a lo largo de todo este año. Este año, Dios mío, el récord de destapes y de cosas que hemos visto, donde se ha puesto la atención, la lupa, vuestro trabajo ciertamente, en poner al descubierto bandas de crimen organizado, comenzando por Cuellos Blancos del Puerto. Hoy hemos visto las acciones contra el alcalde electo de Olmos, el gobernador regional de Lambayeque. Edwin Oviedo ya tiene 7 días detenido. Es decir, ¿por dónde comenzar? Es muy difícil. Pero, ¿qué piensa usted de estos tiempos? Es decir, ¿cómo ve usted la situación? Teniendo en cuenta lo que he dicho en la presentación, ¿no? El presidente habla de una reforma judicial y caen estas organizaciones criminales. Yo creo que son buenos tiempos en la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra anticorrupción. Creo que en los últimos meses, sobre todo entre noviembre y diciembre, se han dado duros golpes contra temas de autoridades elegidas y autoridades que están concluyendo su mandato, que han sido investigadas pacientemente por la Policía Nacional y la Fiscalía contra el Crimen Organizado, y se ha logrado pues determinar el modus operandi, cómo trabajaban, cómo iban ellos en temas de corrupción al más alto nivel dentro de sus gobiernos locales y regionales, y que luego de un paciente trabajo de inteligencia se ha logrado obviamente identificarlos, y también gracias a la colaboración de los jueces que han admitido las detenciones preliminares, se ha logrado las detenciones que hemos estado dando, ¿no? Ahora, digamos, llama la atención, y le decía antes de entrar al aire, que el foco de esta corrupción se destape en el norte y más precisamente en Lambayeque, es decir, el alcalde electo de Olmos, ¿no? O sea, a Chiclayo no aprendió nada con Beto Torres, el gobernador regional de Lambayeque y Edwin Oviedo en Tumán. Es decir, ¿qué pasa en Lambayeque? Bueno, parece que, como usted lo dice, no aprendieron la lección. Y claro, después de lo que pasó con Beto Torres, donde hubo una gran corrupción, se supone que este alcalde iba a limpiar, ¿no es cierto?, la municipalidad, e iba a actuar ya con experiencia del anterior alcalde que terminó preso, iba a actuar correctamente. Parece que en vez de aprender la lección para el bien, lo aprendió para el mal, y obviamente continuó con sus andanzas de corromperse conjuntamente con todo su plana mayor de funcionarios y algunos consejeros, ¿no?, de la alcaldía, porque hay casi 6 consejeros que han sido detenidos conjuntamente con él. En día de hoy ha sido detenido el alcalde electo de Olmos, que está vinculado también a él en estos temas de corrupción, porque ellos han manejado la municipalidad como una empresa criminal que se dedicaba a cobrar, ¿no es cierto?, según la hipótesis del doctor Carrasco, coimas para dar las licitaciones a las empresas constructoras. Y esto es lo peculiar, según la hipótesis, lo que me informa el doctor Carrasco, porque hemos conversado telefónicamente, que los consejeros se habían dividido, se habían repartido obras. Es decir, tú le cobras a él, yo le cobro al otro, yo le cobro al otro, de tal forma que no se peleaban, cada uno tenía quien cobrarle. El fiscal Carrasco es algo así como el José Domingo Pérez del norte, más o menos. Es algo así como el José Domingo Pérez, es un hombre muy valiente, sí. Muy responsable y muy profesional. Así también es nuestro fiscal de crimen organizado de Lambayeque, que está juntamente con un equipo, con el doctor Mogollón, que también está allá, es otro fiscal provincial. Ahí tenemos 2 despachos, y conjuntamente con su fiscales adjuntos están haciendo toda esta gran labor durante estos tiempos que estamos trabajando allá. Sí, suscribo, es una gran labor. Así es. Y de verdad que lo felicito. Ahora, ¿cuánto se ha visto infiltrada la política y por ende aquellos que ganan en la política, el Estado,
de estas organizaciones criminales? Yo creo que al contrario, las organizaciones criminales infiltraron a la política, ¿no? Claro. Pero ahí ocurre, por ejemplo, hemos tenido la experiencia del alcalde de Chilca, por ejemplo, donde una organización criminal le financia la campaña política. Prácticamente la organización criminal puso su alcalde, que es otra modalidad. Aquí no han necesitado que los infiltren organizaciones criminales. Ellos han hecho su especie de organización criminal dentro de la municipalidad para ganar ilícitamente todo lo que han podido. El doctor Carrasco me informa que aproximadamente estamos hablando de 100 millones de soles de coimas que habrían cobrado durante los 4 años de gestión que he tenido. 100 millones. ¿100 millones de soles? Así es. ¿En coimas? En coimas. ¿En qué periodo de tiempo? Desde que iniciaron la gestión en el 2015 hasta cuando han sido detenidos. ¿No? ¿Y esto lo lideraba? El alcalde de Chiclayo. El actual alcalde de Chiclayo, que ya está detenido, conjuntamente con... Claro, Beto Torres. Claro. No, Beto Torres fue el anterior. El anterior, perdón. Claro, este es el nuevo alcalde que ya termina esta gestión. Ya. Conjuntamente con algunos consejeros y obviamente con todos una maga de gerentes, ¿no? Claro. Que no solamente coimeaban a las empresas en las licitaciones, sino también cobraban, por ejemplo, para dar los permisos de circulación a las empresas de transporte. Qué bárbaro. Ahora, le decía que existe una entendible preocupación por el caso del coronel Harvey Colchado, que es el jefe de la división de investigaciones de alta complejidad. Así es. ¿Ya? DIVIAC. Él es mencionado en 3 preguntas de la interpelación que se va a discutir, ojo, este lunes, la interpelación al ministro Morán, que promueve básicamente los partidos Fuerza Popular y el APRA. Yo quisiera que ilustremos al público, porque no tiene tanto nivel de información y para eso estamos aquí sentados. ¿Cuál es el trabajo de Colchado? ¿Cuáles son los riesgos que Colchado sea retirado del cargo por presiones políticas? ¿Y cuál es el golpe que recibiría la lucha contra el crimen organizado si sacan a Colchado? A ver, lo que ocurre es que cuando se inicia este gobierno con PPK, se crea un grupo policial de investigaciones de alta complejidad que tendrían que trabajar conjuntamente con las fiscalías de crimen organizado y que este grupo tiene y se creó exclusivamente para dar los grandes golpes a organizaciones criminales. ¿Esto por qué? Porque nosotros ya teníamos nuestros fiscales de crimen organizado en diferentes ciudades del país desde el 2012, pero la policía no tenía equipos policiales especializados en enfrentar al crimen organizado, entonces no teníamos con quién trabajar. Frente a esa preocupación, el gobierno actual, cuando inicia la gestión, crea este grupo de lo que se conoce como DIVIAC, la División de Alta Complejidad de Investigación, y lo pone a cargo del coronel Colchado. Desde ese momento, el coronel Colchado, conjuntamente con mi persona, ha venido coordinando personalmente todas las investigaciones a nivel nacional, en un primer momento con el ministro Basombrío, después con el señor Medina, y actualmente seguimos coordinando con el ministro Morán, con Carlos Morán. Entonces, él tiene un amplio conocimiento, digamos así, de la gran cantidad de organizaciones criminales que se están moviendo por todo el país, porque tiene un grupo de inteligencia, ¿no es cierto?, que trabaja conjuntamente con los fiscales. Entonces, el trabajo que nosotros realizamos con él es un trabajo, y con su grupo, un trabajo de mucha paciencia y de mucho profesionalismo de inteligencia. Utilizamos agentes encubiertos, utilizamos óbices, utilizamos interceptaciones telefónicas, todo bajo la supervisión del fiscal y en cuanto a las intervenciones telefónicas con mandato judicial. ¿Cuál es la finalidad? Determinar qué organizaciones criminales existen. Por eso que en los últimos tiempos hemos dado duros golpes desde Tumbes hasta Ica. El último golpe que hemos dado, por ejemplo, ha sido en Ica, también estamos en el sur, que mañana se cumplen los 15 días y nuestra fiscal Ramos ya va a determinar la prisión preventiva para este grupo. Claro. Esta semana, nuestros últimos 10 días, hemos tenido casi todos los días operativos. Ya sea con DIVIAC, porque nosotros no solamente trabajamos con DIVIAC, sino también trabajamos con la DININCRI, trabajamos con la INANDRO. Pero el grueso de las investigaciones y los golpes que estamos dando los hacemos justamente con el grupo de Colchado. Claro, ahora, ¿cuál sería el golpe justamente a esa lucha contra el crimen organizado si sacan a Colchado? Es que sería dejar sin cabeza, por decir así, a esta división, porque cuando entra un nuevo jefe, ya lo sabemos por experiencia, viene con otra gente. Viene con su gente de confianza, que pueden tener muy buena intención,
pero hasta que conozcan el tema, conozcan el sistema, va a paralizarse la lucha contra el crimen organizado hasta que ellos obviamente comiencen a familiarizarse con los casos y familiarizarse el trato con los fiscales. O sea, todo el trabajo que hemos realizado durante estos años de coordinación, de ganar confianza entre policías y fiscales, prácticamente quedaría estancado por un tiempo hasta que el nuevo grupo otra vez comience de cero a familiarizarse con los casos, a conocer a los fiscales cómo piensan, a ponerse al día de todos los casos que tenemos en ciernes durante el próximo año para seguir golpeando, porque esto no termina aquí. Nosotros o sea, sí habría un golpe a la lucha contra el crimen organizado si sacan a... Por supuesto, vamos a paralizarlo por un tiempo, por lo menos, porque el nuevo grupo tiene que todavía tomar conocimiento de las investigaciones que están en inteligencia y eso va a paralizarlo. Claro. Por eso es que yo ya lo he dicho, que yo espero que el general Morán, ahora ministro, pues le dé el respaldo al coronel Colchado porque goza de toda mi confianza. El tema es que en la interpelación de lunes, Colchado es mencionado de manera poco amable en las preguntas de la interpelación. ¿Le llama la atención de que esta interpelación, con estas 3 preguntas, sea promovida justamente por Fuerza Popular y el APRA? No, no me llama la atención porque lamentablemente pues Colchado también ha participado en las investigaciones que ha tenido que ver el doctor José Domingo Pérez, ¿no? Vinculados obviamente a las investigaciones que él tiene y que son de público conocimiento. Pero yo he conversado con él sobre el tema y él me asegura, me dice, doctor, en ningún momento, no es mi función en trabajar de esa manera. Mi función es trabajar con ustedes. De repente apuntaron mal, porque dice, sencillamente, yo no tengo nada que ver con ese tema. Eso tiene que ver con seguridad de Estado. O sea, digamos, ¿Harvey Colchado podría haber dirigido un plan para chuponear a García? Yo creo que no tiene tiempo, para empezar, porque está tan copado con las investigaciones que tenemos que no creo que tenga tiempo para esas cosas. Y además creo que la policía debe tener otros policías, que son miles, que no lo sabemos, pueda que sí, pueda que no, hayan estado metidos en esos temas, es cuestión que está investigando. Pero Colchado trabaja conjuntamente con nosotros y durante esos días que ha estado supuestamente siendo vigilado el expresidente, Colchado está coordinando personalmente y trabajando con mis fiscales. Porque el investigado García lo que dice es que dentro del Estado, en algún estamento del Ministerio del Interior o del Estado peruano, funciona una organización criminal que se dedica a realizar prácticas montesinistas. Bueno, esos son temas que tendría que probarlo, para empezar, porque todo lo que uno dice tiene que probarlo. Y no creo que lo pueda probar, porque las interceptaciones telefónicas que hacemos nosotros se hacen en las salas que se llama Constelación y que tienen unos mecanismos de seguridad. Solamente se pueden usar por mandato judicial. Y obviamente las mismas empresas tienen sus propios candados de seguridad para que no cualquiera pueda meter un número telefónico. No se puede meter un número telefónico porque a alguien se le ocurre, sino que tiene que haber una acción judicial. La acción judicial pasa por el filtro de la empresa de telefónicas y ellos dicen, si hay orden judicial, nosotros abrimos el canal, si no, no. Entonces imagínese usted, no un policía va a ir y decir, voy a interceptar este teléfono, no lo puede hacer porque tiene que pasar por el filtro, obviamente, de la empresa, que son muy celosos en su trabajo. Pero además, cuando uno hace una acusación de esa magnitud, ¿no? Diciendo el Estado peruano intercepta teléfonos, mi teléfono ha sido interceptado, se abre una investigación fiscal, se le cita a declarar y no va. Bueno, eso dice mucho, ¿no? Dicen que están buscando las pruebas, según escuchó hoy día al periodismo, que su abogado ha sostenido que no ha ido porque están buscando las pruebas. Bueno, si hago una denuncia, supuestamente ya tengo las pruebas para poder demostrarlo, sino en base a qué denuncio. Creo que la fiscal que está viendo el tema, la Fiscalía de Miraflores, está haciendo el lacrado del carro, ¿no es cierto? Los peritos tendrán que determinar si en ese carro hay aparatos para interceptar teléfonos o no. Entonces, si es que no hay, obviamente el tema termina ahí. Si es que hubiera, obviamente necesita una investigación profunda, pues obviamente, porque tampoco podemos permitir que a una persona lo esté interceptando su teléfono, ¿no? Claro. Ahora, podría ser digamos, usted conoce el modus operandi, cómo se hace, digamos, la investigación, cuáles son los tejes y manejes, las complejidades que tiene una investigación, por cierto. ¿Podría ser que estas 3 preguntas sean una suerte de represalia a Harvey Colchado por el trabajo que está haciendo? Bueno, la intención que tienen ellos uno no lo puede saber porque es muy subjetiva. Entonces, el tema es que
el ministro Carlos Morán, ¿no es cierto?, dé las respuestas correctas, Claro. convenza al Congreso de la República y obviamente determine que el coronel Colchado no creo que haya tenido ninguna intervención en esos temas. Claro. O sea, tendrá que aclarar el ministro. Porque además, frente a un tema donde hay duda, yo creo que el ministro tiene la obligación de ir al Congreso a despejar las dudas de los representantes. La interpelación es un mecanismo constitucional, no tenemos por qué tenerle miedo. Así es. Y cualquier ministro tiene que ir y darles explicaciones a través del Congreso a la población. Es verdad, fiscal. Ahora, ¿no será que, digamos, el coronel Colchado dio una opinión sobre una ley que justamente toca mucho su trabajo, que se aprobó en el Congreso, pero que el presidente del Congreso, Salaverry, el Daniel Salaverry, la calificó de nefasta y parece que se va a volver a discutir? Esta ley del financiamiento ilícito a los partidos políticos para que los partidos políticos no sean considerados organizaciones criminales. Y mire cómo hemos empezado la entrevista. Hemos empezado justamente por los casos de Chiclayo, de cómo las organizaciones criminales se han infiltrado en los partidos políticos y por ende en el Estado peruano. Que el señor Colchado, a través de un informe, haya dado su opinión contraria a esta ley. Le pidieron una opinión en el Congreso y Harvey Colchado dio una opinión en contra de esta ley del financiamiento ilícito a los partidos políticos. ¿Por ahí puede ir la cosa también? No lo sé, pero yo creo que él tiene derecho a opinar como cualquier ciudadano. El hecho de que sea un oficial de la policía no significa que sea un ciudadano de segundo nivel. Y en consecuencia cualquier ciudadano puede opinar sobre un tema de esta naturaleza y sobre todo que tengan la experiencia. Y el coronel Colchado tiene la experiencia y la capacidad como para una opinión respecto a una norma que en mi opinión también es una norma nefasta. Porque con esta opinión simplemente cerramos la fiscalía y nos vamos a nuestra casa. ¿Cuál es la gravedad de esta ley? Es Pues, decir, lo que ocurre es que han confundido el eso, tema. a ver. Una cosa es que digan que los partidos políticos son acciones criminales y otra cosa es que grupos criminales hayan infiltrado los partidos políticos. O sea, los partidos políticos son partidos políticos reconocidos por la Constitución política, son instituciones del Estado, importantes, por cierto, para la vida política, ¿no es cierto?, en nuestro país. Claro, que un grupo de personas se aproveche del partido político para cometer ilícitos es cosa muy diferente. Yo creo que nadie debería oponerse para limpiar sus propios partidos políticos de personas que han cometido ilícitos aprovechándose el aparato, ¿no es cierto?, del partido político. Y entonces, si hay personas que han lavado dinero a través de financiamientos supuestamente irregulares, por decirlo menos, tiene que ser investigado, ¿no es cierto? Y si hay lavado de dinero no le podemos cambiar el tipo penal, porque si esta ley se aprueba, ¿cómo quedan las investigaciones del doctor Domingo Pérez? Se cae todo. Se cae todo porque se tiene que adecuar los hechos al nuevo tipo penal, porque como es ley penal, la ley penal tiene carácter retroactivo cuando favorece al reo. Y entonces se tendría que subsumir toda la investigación que tiene en el nuevo tipo penal y obviamente creo que el tipo penal tiene como máximo 6 años de pena y las investigaciones de lavado, todas las conductas de lavado de activos, la transferencia, conversión, ocultamiento que tiene, no encajan dentro de este nuevo tipo penal. Claro. Aquí simplemente dicen los partidos políticos que habrían recibido, ¿no es cierto?, aportes ilícitos. Hasta ahí puede ser. Yo creo que puede existir ese hecho, pero una cosa es que tú recibas aportes irregulares ilícitos y otra cosa es que laves dinero, ¿no es cierto?, aprovechando una circunstancia de esta naturaleza. Porque, ¿qué se pretendía con esta ley? Digamos, a ver, ¿qué tan grave, ¿no?, hubiese sido? Porque la ley está, digamos, aprobada, el presidente la va a observar, pero digamos, la gravedad para procesos tan complejos como estos, que se cambie la tipificación del delito. No, se te caen todos los procesos, pues. Claro. La consecuencia lógica es que todos los procesos se van a caer. Ese es el tema. ¿Bien? Porque ahí va a haber un conflicto en algún momento, porque obviamente los fiscales van a seguir pretendiendo de que esas conductas son lavado y no es financiamiento ilícito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que los abogados de la defensa van a decir, le van a pedir al fiscal, oiga usted, subsuma usted la conducta de mi patrocinado en el nuevo tipo penal. El fiscal se va a oponer porque para el fiscal, obviamente, decir, para mí esto continúa siendo lavado. Van a ir en apelación, la sala va a resolver. Puede que le den razón al fiscal, puede que le den razón a la otra parte. De todas maneras, eso va a llegar a la Corte Suprema. En casación tiene que dar a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene que emitir un pronunciamiento si es que esta norma encaja dentro de los
hechos fácticos de los que están investigando fiscales. O sea, al final el que va a decidir si se aplica la norma o no, si es que se aprobase, es la Corte Suprema. Porque tiene que ir a la casación. Claro, pero digamos, eso va a demorar. Así las cosas, lo único que queda, el único camino para esta ley es la derogación. Yo creo que no es la derogación porque todavía no está derogada, no está promulgada. Pero observarla, ¿no? El presidente la observa, pero el Congreso dice que se va a corregir, ¿no? O sea, que esta ley no, digamos, no exista, esta ley no puede existir. Bueno, eso depende del Congreso de la República al final. Pero para su trabajo, ¿qué piensa usted? Yo lo que espero es que esta norma, siendo observada por el presidente de la República, en el Congreso de la República, obviamente se quede ahí en el cajón de los recuerdos. Que se quede en el cajón de los recuerdos. Así es. Ya. Eso es lo que es mi opinión. Claro. Porque además, mire usted qué sintomático todo, ¿no? El caso de Fuerza Popular, ¿no? La infiltración de esta organización criminal, que así ha dicho el fiscal Pérez, liderada por Keiko Fujimori, Ana Vega, Pierre Figari, etcétera, ¿no? Que penetraron Fuerza Popular para cometer delitos. Que el sábado pueda ser excarcelada la señora Fujimori en su apelación, ¿cuánto complica el proceso? No complica el proceso, eso es parte del proceso penal, es parte del juego de las reglas que tiene el derecho procesal penal. El fiscal puede pedir la prisión preventiva, el juez se lo puede otorgar, la defensa tiene el derecho de impugnarla y la sala tiene la atribución de revocarla o mantenerla. Y el hecho de que la sala la revoque, obviamente no significa que el caso se caiga. Lo que único significa es que los que están detenidos en prisión preventiva van a salir y van a continuar, obviamente, su proceso en libertad. Pero obviamente el proceso tiene que continuar. Pero justamente se pidió prisión preventiva porque había un peligro procesal. Lógicamente, ¿no? Porque eran personas con poder, así es, con representación parlamentaria, claro, el chat, la botica, etcétera. Entonces, todo ese argumento, ¿cómo queda, digamos, frente a la situación de estos investigados y el proceso? Por eso le digo, lo que va a ocurrir es que la sala va a tener que ir, si decide que continúen en comparecencia o continúen con la prisión preventiva. ¿Qué sería lo mejor para usted? No voy a opinar sobre ese tema porque sería entrar a una investigación que no conozco y lo conoce el doctor Domingo Pérez y creo que no es ético hacer un comentario de un caso que tiene otro colega, ¿no? Me parece muy bien, respeto su respuesta. Pero el único partido que tiene esta sindicación de organización criminal, digamos, ¿no? La infiltración de una organización criminal es Fuerza Popular. Digamos, con el avance de las investigaciones en la lucha contra el crimen organizado, que esos son sus fueros, ¿existiría otro partido que también haya tenido esta infiltración? Que yo conozca, no. Ya. Lo que sí es importante que la población sepa es que cuando un fiscal imputa a un grupo de personas ser integrantes de una organización criminal, tiene que probar la existencia de la organización criminal. ¿Qué significa? Tiene que probar que hay estructura, tiene que probar que hay jerarquía, tiene que probar que hay permanencia, tiene que probar que hay división de roles, tiene que probar que hay coordinación y concertación. O sea, todos esos temas son, digamos, la estructura que conjuga dentro de lo que es organización criminal. O sea, para un fiscal no es fácil decir estoy frente a organización criminal porque un juez te dice, a ver, dígame usted cuál es la estructura, dígame usted cuál es el modus operandi, dígame usted cuál es el plazo indeterminado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol que han cumplido cada uno de ellos en organización criminal? O sea, para que eso ocurra es porque el fiscal ha hecho una muy buena investigación y ha determinado todos estos temas, porque ningún fiscal se va a arriesgar a plantear un tema de organización criminal si no ya ha cumplido con demostrar mínimamente que existe organización criminal, independientemente de los delitos que han cometido dentro de la organización criminal. Claro. Porque puede ocurrir que usted sea miembro integrante de la organización criminal, pero que no cometa delitos fines. Porque la norma establece que basta con que usted sea integrante de la organización criminal, ya usted está cometiendo delito. Ya es un delito per se integrar. Claro, por supuesto, ¿no? pues es un delito de peligro abstracto. Claro. Ya, independientemente de eso, usted puede cometer delitos fines de una organización criminal, como puede ser coerciones, corrupción y cualquier delito. Pero basta con el hecho de ser integrante de la organización criminal para que ya usted esté inmerso en el tipo penal. Le decía hace un momento, ¿no? ¿Cuán infiltrada está la política de los criminales, digamos, o potenciales criminales o acusados de conformar organizaciones criminales? Usted que ha seguido, digamos, todo este proceso. Yo creo que estamos pasando por un momento bastante crítico, porque en casi todas las investigaciones que nosotros hemos hecho contra organizaciones criminales siempre ha habido funcionarios
de las municipalidades, de los gobiernos locales, del gobierno ejecutivo que están infiltrados y son parte de una organización criminal. Es decir, las organizaciones criminales han tenido el cuidado de infiltrarse en organizaciones criminales por una simple razón. Una de las funciones que tiene una organización criminal es justamente buscar la protección. No hay organización criminal seria, por decirlo menos, que para su existencia no busque protección. Por eso que infiltran a la policía, infiltran al Poder Judicial, infiltran a la Fiscalía, infiltran al Poder Político, en todos sus estamentos ejecutivos, gobiernos locales, gobiernos regionales, porque necesitan protección. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas y tener las ganancias que tienen. Claro. Y eso no es un tema nacional. A nivel mundial no hay organización criminal que no infiltre. Claro. Porque ese es su, digamos, su modo de respaldo. supervivencia. Exactamente, además. su respaldo. Y de crecimiento, ¿no? Exactamente. Y obviamente los infiltran y a veces los propios miembros de estos gobiernos ya se integran en la organización criminal porque ven que hay réditos económicos, ¿no? Claro, y justamente Harvey Colchado, en una opinión que le pide el Congreso sobre la ley del financiamiento ilícito a los partidos, ¿no? Y que el tema de la organización criminal, dice, ¿no? Los tipos de organizaciones criminales de tercer y cuarto grado son las más desarrolladas y las que buscan el poder para permanecer encubiertos. Así es. En esa línea de ideas, Víctor Prado Saldarriaga, el expresidente del Poder Judicial, sostiene que los partidos políticos no están exentos de ser penetrados y convertirse en instrumento de la criminalidad organizada. Y tiene toda la razón. Claro, pero ya hemos llegado al límite. El problema es que ya han sido infiltrados muchos movimientos políticos. Y nuestra función y razón de ser de las Fiscalías contra el Crimen Organizado es justamente desbaratar estas actividades criminales y detener a las personas que infiltraron partidos políticos. Porque hay partidos políticos serios que obviamente no tienen la culpa la institución política de que haya uno o dos delincuentes ahí, ¿no? Pero la mayoría de partidos, según entendí hace un momento, usted me estaba diciendo, movimientos regionales, sí, partidos a nivel nacional, están infiltrados del crimen organizado. Lamentablemente, durante los 3 años que tenemos combatiendo la lucha contra el crimen organizado en el tema de los medios operativos, siempre hemos encontrado a que hay funcionarios de todo nivel infiltrados en las instituciones públicas. Y eso es muy grave. Terrible. ¿Qué va a pasar con Edwin Oviedo? Porque se cumplen hoy 7 días de esta detención preliminar. Él está físicamente, digamos, en la sede de la prefectura de Lima y ya se le ha dictado prisión preventiva por el caso Huachiturros, pero falta aún el caso Cuellos Blancos del Puerto, que están emparentados porque Oviedo necesitaba, para sobrevivir de Huachiturros y quedar impune, integró la organización Cuellos Blancos y la financió. ¿En qué va a quedar? Lo que ocurre es que la descripción que usted ha hecho es, digamos, la correcta. Gracias. Él necesitaba, para poder salir del problema en Chiclayo, que ser protegido desde Lima. Entonces, esta organización de los Cuellos Blancos le sirve a él, a través de Inostroza, para paralizar las investigaciones que tenía el doctor Carrasco. También por el tema de una presunta organización, los Huachiturros, y que ahí le imputan, es la hipótesis del fiscal, ser líder de una organización criminal y autor inmediato de 2 asesinatos. ¿Okay? Nada menos. Nada menos. Nada menos. Entonces, durante el tiempo que el doctor Juan Carrasco estaba investigando el tema de los Huachiturros, todas las acciones que hacía el doctor Juan Carrasco para avanzar con su investigación era frenada con una acción de amparo, antes una de casación. los audios. Antes, o sea, se descubrió. Claro. Después, claro, él tiene investigado a Huachiturros en 2015. Sí. Y esta investigación ha estado paralizada, porque jueces decían, no investigues, le prohibían que investigue, entonces prácticamente lo tenían atado. Independientemente de eso, le sembraban, creo que hasta 25 denuncias en control interno. O sea, no lo dejaban trabajar. ¿Te das cuenta? Y eso obviamente porque desde Lima había el direccionamiento para que esa investigación no continúe. Y ahí salta Cuellos Blancos del Puerto. Justamente, es Inostroza el que mueve, digamos, todos sus hilos para que jueces del lugar y algunos jueces de Lima, incluso sus salas, con una casación, paralicen la investigación. A cambio de eso, Oviedo, ya está demostrado, hay audios además, le ofrecía entradas al Mundial, le pagaba un asesoramiento mensual, ¿no es cierto?, hasta le daba servicios médicos en la Videna. Entonces, esa es la vinculación entre los Cuellos Blancos y los Huachiturros.
Pero ambas investigaciones son independientes, tienen su propio proceso, tienen sus propios elementos probatorios, tienen su propio fiscal y tienen su propio juez. Y tienen su propia medida de prisión preventiva. O sea, no se superpone ni la medida de prisión preventiva de Chiclayo con una eventual prisión preventiva que le dicten en Lima. Eso va a caminar paralelamente. O sea, ¿va a tener 2 prisiones preventivas? Así es. Si es que obviamente... ¿Y se acumulan? No, no se acumulan. No se van a acumular. Tienen vida propia y Ya. son paralelas. Claro, dependiendo de que aquí en Lima, primero si la doctora Rocío Sánchez solicita la prisión preventiva, Ya. y además, si es que una vez que lo solicita, el juzgado le da la prisión preventiva. Ajá. Y la puede solicitar por 18 meses, 24 meses o 36 meses. En sencillo, digamos, para el amplio público, ¿por qué, o digamos, cree usted que está fundamentada esta solicitud de prisión preventiva? ¿El grado de peligrosidad de Oviedo? ¿De Huachiturros? ¿O la detención preliminar de 10 días que se le dio, no? Si es que no estuviese sustentado, el juez no lo hubiera dado. Ya. Entonces, para que un juez te dé una prisión preventiva, tiene que haber cumplido con 3 requisitos y 3 principios. Significa que tenga graves elementos de comisión, es decir, elementos probatorios que vinculen a la persona con el hecho que se le imputa. ¿No es cierto? Y el doctor Carrasco ha presentado más de 100 elementos de comisión en la prisión preventiva. Segundo, tiene que haber una prognosis de pena mayor de 4 años. Y tercero, que haya peligro procesal, es decir, que haya peligro de fuga, ¿no es cierto?, y obstaculización a la justicia. Y obviamente el doctor Carrasco en Chiclayo ha probado fehacientemente que durante todo el tiempo pues su investigación estaba siendo obstaculizada con malas mañas, por decirlo así. Entonces, frente a todas estas circunstancias, el juez ha analizado los 3 requisitos, pero además también ha analizado los principios. ¿Cuáles son? ¿Por qué es urgente que este señor vaya preso? ¿Por qué es necesario que esté detenido? Y si es proporcional a la medida. Porque no solamente basta que los tres requisitos, o sea, no basta que haya el suficiente elemento de comisión, claro, no basta que haya peligro procesal, no basta que haya una prognosis mayor de 4 años, no, sino también el fiscal tiene que probar por qué es urgente que este señor vaya en prisión preventiva. O sea, era peligroso lógico, si no, para no le el daba. caso que Oviedo siguiese en libertad. Esto lo ha tenido que probar el fiscal en la audiencia y es que lo ha probado y por eso es que le ha dado la prisión preventiva en Chiclayo. No tengo entendido, conversé hoy día con Carrasco justamente por el tema que estamos viendo, sí, y no le han comunicado, por ejemplo, que hayan apelado a la prisión preventiva todavía en Chiclayo. Ah, ¿no han apelado a la prisión preventiva? No lo sabe porque todavía no le han notificado. No ha sido notificado, en todo caso, hasta el momento. Hasta el momento, ¿no? Ahora, fíjese usted qué interesante, porque, digamos, para efectos de que el público termine de ilustrarse sobre el caso Oviedo, estamos hablando de 2 organizaciones criminales. Exactamente. Huachiturros y Cuellos. Así es. ¿Cuánta gente ha arrastrado la sindicación a Oviedo, ¿no?, de conformar, de liderar esta organización con 2 personas muertas, 2 trabajadores? Estamos hablando de congresistas, estamos hablando de jueces supremos, estamos hablando del expresidente de la Corte Suprema. Es decir, por favor, díganos, explíquenos estos 2 organigramas y cuánta gente ha arrastrado. A ver, cuando se inicia la investigación por la presunta nación de los Huachiturros, el año 2015, el doctor Carrasco ya tenía avanzada su investigación y comienza a determinar la estructura de esta organización criminal. Conforme iba avanzando, y con los testigos que tenía y con todas las datos de investigación, logra determinar toda la estructura de los Huachiturros. Dentro de esa estructura establece en su hipótesis fiscal que el líder de la organización era Oviedo y que él sería el autor mediato, siempre incondicional, de los asesinatos. Frente a esta investigación, Oviedo estaba en Lima, era presidente de la Federación Peruana de Fútbol y entonces en su desesperación ha pretendido frenar la investigación del doctor Juan Carrasco. Para eso utiliza a Inostroza, que era presuntamente también el líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Callao. Claro, con el poder que tenía, ¿no es cierto?, él ha ido poniéndole trabas a la investigación y lo ha estado frenando. Es decir, una organización al servicio de otra organización criminal. Eso es lo que está pasando. Claro. Las acusaciones entonces están... No, las acusaciones que tiene en ambos lados son serias porque en el tema de los Huachiturros, como le digo, el doctor Carrasco ha presentado más de 100 elementos de convicción que lo vinculan con los... 100 elementos. Más de 100 elementos de convicción, claro, que lo vinculan a él con los hechos. Y en el tema de los Cuellos Blancos también existen elementos de convicción que la doctora Rocío Sánchez ha ido acopiando y que continúa copiando a consecuencia de su detención y que al término de los 10 días ella
va a tomar la decisión de pedir la prisión preventiva o no. Eso depende de ello. O sea, finalmente sí pues, va a tener 2 prisiones preventivas. Así es, 2 prisiones. Increíble. Doctor, usted en septiembre dijo que había preocupación entre los fiscales por su institución a propósito de los cuestionamientos al fiscal de la Nación, el doctor Pedro Chávarri. En un contexto hoy en que son insistentes los rumores de una posible salida, un posible relevo, un posible despido, un posible recambio de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, ¿mantiene usted esa preocupación que mostró en septiembre por el doctor Chávarri? De septiembre a diciembre ha pasado mucha agua bajo el río, bajo el puente. Durante este tiempo que he venido trabajando en las fiscalías contra el crimen organizado, el doctor Chávarri nos ha dado todo su apoyo, incluso en la investigación de los cuellos blancos. No se puede movilizar más de 500 fiscales si no hay decisión política del fiscal de la Nación de apoyar la lucha contra la corrupción. O sea, es algo que significa mover. Esta semana hemos movido casi 180 fiscales, es decir, estaban un día en Piura. Los fiscales terminaban su actividad a las 12 del día, a las 8 de la noche descansaban 4 o 5 horas, agarraban su bus Pisa Chiclayo, otro operativo de amanecida, al día siguiente dormían 4 o 5 horas y tenían que bajar a Barranca. Y después ahí, que decir, y eso es un costo, independientemente del sacrificio, obviamente, de los fiscales por sí mismos, porque prácticamente dormían en los buses, ¿no es cierto? Pero el tema de la logística y de conseguir los pasajes en cuestión de horas, o sea, los pasajes se consiguen en cuestión de horas, ¿por qué? Porque cuando a mí me llaman los fiscales de provincia para pedirme fiscales para sus operativos, que me piden 30, 40 o 60, no me lo piden pues faltando una semana, me lo piden hoy en la noche para que viaje mañana en la mañana. ¿Por qué? Porque el operativo es reservado y tiene que ser rápido. Entonces, mover todo el aparato administrativo del Ministerio Público para conseguir pasajes en horas, viáticos, depositarle a los fiscales, conseguir sus hoteles allá, eso no se hace si es que no hay decisión política del fiscal de la Nación de apoyar frontalmente la lucha contra el crimen organizado. Y eso sí yo lo tengo que reconocer. Claro. El doctor Gonzalo Chávarri me está dando todo el apoyo frente a este tema. Ahora, usted escribía hace un momento cómo Oviedo conseguía, ¿no?, un cierto blindaje en la judicatura porque al fiscal Carrasco se le abrían procesos, investigaciones y tal. Algo similar está pasando con José Domingo Pérez. Él reclama que tiene varios procesos internos abiertos y es muy insistente el rumor, ¿no?, de fuentes de la Fiscalía que señalan que podrían sacar a Vela y a Pérez entre las Navidad y el Año Nuevo. ¿Le preocupa a usted eso o cree que esos rumores son infundados? ¿No va a pasar? No va a pasar. No va a pasar porque, en primer lugar, el doctor Rafael Vela y el doctor Domingo Pérez están haciendo un buen trabajo. La participación del doctor Domingo Pérez durante las audiencias de prisión preventiva, o sea, verlo a Domingo Pérez como un gladiador frente a todos los abogados, ¿no es cierto?, en una lucha casi desigual, a cualquier fiscal lo emociona y uno se siente orgulloso de ser fiscal cuando ve la performance de un colega de esa naturaleza. Y un fiscal de esa performance no puede ser desembarcado de ninguna manera. Sería una locura. Yo creo que sería un suicidio. Sería un suicidio para el Ministerio Público que salgan Vela y Pérez. Sí, así es. Yo creo que el fiscal de la Nación no está pensando eso. Le agradezco por la entrevista. No, gracias a usted. Ha sido de lo más interesante. Gracias. El doctor Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, nada menos. Ha sido una entrevista extensa, pero muy rica en datos e información. Vamos a la pausa, tenemos más. Viene más adelante el politólogo y analista Juan de la Puente. Vamos a hablar de lo que ha dicho Vizcarra anoche y sobre todo la reunión de hoy entre el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el presidente del TC. No estuvo justamente el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, no ha sido convocado. Pero vamos a hablar de esta bitácora que nos traza Vizcarra tras el mensaje. Nada está dicho, ya venimos.